Muy buenas tardes a todos. Desde la Comisión Directiva de IAS les damos la cordial bienvenida a este webinar en donde se hablará sobre la salud ocupacional y su importancia en las industrias. Les agradecemos la participación a los compañeros y así también la predisposición de la disertante para llevar a cabo este webinar. Primeramente vamos a comentarles un poco acerca de nosotros. IAS es la Sociedad de Aplicaciones Industriales del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE, por sus siglas en inglés, cuyo trabajo es promover la creatividad, el desarrollo y la integración, como así también compartir y aplicar los avances de las tecnologías de la información, electrónica y ciencias en general para beneficio de la humanidad y de los mismos profesionales. Seguidamente vamos a dar a conocer el perfil de la disertante que nos acompaña en la tarde de hoy. Ella es Daisy Leonor Chávez Otelo, ingeniera en ecología humana, egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. Realizó una especialización en didáctica universitaria, llevado a cabo también en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. Así también participó de cursos de entrenamiento de individuos calificados en controles preventivos en alimentos de consumo humano y también en post cosecha y buenas prácticas de producción orientadas a la agricultura familiar. Desempeñó funciones como analista de validación de procesos, analista de control físico-químicos y analista de nuevos productos y soporte analítico en farmacéutica paraguaya SA. Actualmente se desempeña como docente en varias cátedras en las carreras de Ingeniería Agroalimentaria y Ecología Humana de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. Quien les saluda, Brenda Benítez, les acompañará en la tarde de hoy como moderadora, recordándoles siempre que durante el webinar mantengan apagados sus micrófonos, así también sus cámaras, para evitar la interferencia que pueda llegar a surgir en la conexión. Así también, todas las consultas podrán ser hechas en el chat durante el webinar y estas serán respondidas una vez finalizada la presentación. Entonces, de esta manera, damos oficialmente inicio al webinar Salud Ocupacional y su importancia en las industrias y cedo la palabra a la ingeniera Daisy Chávez. Muchas gracias, Brenda. Muy buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre salud laboral y su importancia en las industrias. Los temas a tratar son qué aspectos abarcan la salud laboral, cómo son y qué enfermedades causan la exposición a riesgos laborales y a condiciones inseguras y cómo se realiza un control de ambiente. Bueno, definamos primero qué es salud laboral. Según la OMS, es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud del trabajador. ¿Por qué decimos que es multidisciplinaria? Porque para llevar a cabo lo que tenga que ver con salud laboral en una industria, en una empresa, se hace una conjunción de varias ciencias sobre ergonomía, medicina del trabajo, sobre psicología, sobre recursos humanos, sobre economía. Es una multidisciplinariedad lo que conlleva a dar una evaluación de la salud laboral y a solucionar esos problemas que pueden ocurrir durante nuestra vida laboral. La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad. Por eso decimos que la salud laboral se construye, porque es un acuerdo o ambas partes buscan las mejores condiciones, desde la alta gerencia
hasta los empleados, todos son partícipes de esa salud laboral. ¿Y dónde se ve reflejado eso? En el sistema de gestión de seguridad y salud industrial. ¿Cuáles son los objetivos de la salud laboral? Son promover y mantener lo más alto posible el bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en todas las profesiones. Prevenir todo daño causado a la salud por las condiciones de trabajo y riesgos resultantes de esta actividad laboral. Adaptar el trabajo a las capacidades de los trabajadores, tomando en cuenta sus posibilidades físicas y mentales. Entonces, el trabajo se adapta a nosotros. Nosotros desempeñamos un tipo de actividad. Puede ser una actividad pasiva, estando en una oficina, sentados durante 8 horas. Eso también tiene cierto tipo de riesgo. Una persona que trabaja en una industria de alimentos, que está trabajando con reactivos, con materias primas, está expuesto a otro tipo de riesgo. Entonces, y la vulnerabilidad de cada persona es diferente. ¿Qué es vulnerabilidad? Es una conjunción entre la edad de la persona, sus condiciones físicas propias de esa persona y cómo eso se enfrenta a la actividad que nosotros le queremos dar a realizar. No podemos subir a un personal de mantenimiento de 56 años a trabajar en condiciones extremas de calor, por ejemplo, de un estrés térmico. Entonces hay que seleccionar bien el tipo de trabajo y la vulnerabilidad de esa persona. Entonces, son objetivos de la salud laboral los que les mencioné y que usa como herramientas para alcanzar estos objetivos. La prevención, el control de las enfermedades, el control de los accidentes y la eliminación de los factores, condiciones que pongan en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Entonces, estas son las disciplinas que hacen la multidisciplinariedad de la salud industrial. La ergonomía, que trata sobre los esfuerzos repetidos que hace nuestro cuerpo o los sobreesfuerzos con pesos o cargas. Después tenemos la psicología, que como saben trata las enfermedades ya que son de estrés y más tendiente a enfermedades mentales. La medicina laboral trata todo nuestro cuerpo. La seguridad industrial hace lo que es la gestión de riesgos, hace esa identificación, hace la disminución a través de técnicas y herramientas, entonces hace una gestión de disminución y prevención de ese riesgo. La higiene industrial nos habla sobre pautas, pautas que tenemos que seguir para poder alcanzar esa salud laboral, como cómo tenemos que movernos dentro de la empresa, cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta. Y la economía, cuánto nos cuesta hacer una actividad y cuánto nos cuesta un personal que no nos venga a trabajar. Entonces son esas aristas las que se tienen en cuenta. ¿Cuánto gastamos en salud ocupacional? ¿Cuánto gastamos en prevención? Es mucho menor al ausentismo, a que una persona no te venga a trabajar o que esa persona tenga una lesión o una invalidez temporal. Bueno, les quise presentar un poco sobre la actualidad de las cifras de la OMS. Dice, en muchos países más de la mitad de los trabajadores están empleados en el sector no estructurado, en el que carecen de protección social para recibir atención sanitaria y no existen mecanismos de aplicación de las normas sobre salud y seguridad ocupacionales. En Paraguay nosotros tenemos, y más con el tema del coronavirus que vino a instalarse también en nuestro país en este 2020, se desnudaron ciertos aspectos donde la mayoría, una parte del personal, por ejemplo, no estaba inscrito en IPS, no tenía cobertura médica. Muchos de los trabajadores en nuestro país, casi el 40%,
no tienen un contrato laboral físico, entonces eso hace que ellos no estén protegidos frente a ciertos accidentes que puedan ocurrir, o en materia de salud, si se enferman no tienen quien les cubra un reposo, por ejemplo. Y eso pasa en Paraguay y pasa en todo el mundo. Anualmente, 12.2 millones de personas, la mayoría en países de desarrollo, mueren en edad laboral a causa de enfermedades no transmisibles. Existen varios tipos de enfermedades causados por diferentes riesgos. Existen enfermedades que se presentan a una persona en un corto plazo, en una exposición corta. Eso puede ir desde caídas, cortes, intoxicaciones, infecciones, asfixia, puede ser la parte psicológica, que es el síndrome de burnout, por ejemplo, que es burnout porque estás quemado, tu cerebro está quemado y vos lo que antes hacías en 2 horas no podés hacer en 8 horas porque tenés tanto estrés y tanta sobrecarga mental que simplemente ya no podés hacer nada. Entonces, como les dije, existen varios tipos de enfermedades y existen las que son silenciosas, las que nosotros estamos expuestos a ciertos químicos, a ciertos riesgos físicos, silenciosamente, día tras día, año tras año, y eso puede terminar ocasionando un cáncer o puede terminar derivando en la muerte. Entonces, por eso dice que mueren en edad laboral. En la mayoría de los países, los problemas de salud relacionados con el trabajo ocasionan unas pérdidas que van del 4 al 6% del Producto Interno Bruto, lo cual es muchísimo. Las investigaciones han demostrado que las iniciativas preventivas pueden contribuir a la reducción del ausentismo por enfermedad en un 27% y los costos de atención sanitaria para las empresas en un 26%. Entonces, lo que nosotros buscamos es que ese trabajador se encuentre en condiciones óptimas para realizar su trabajo de acuerdo a sus condiciones físicas. Y esto es importantísimo en las industrias. ¿Por qué? Porque eso que el empleado te falte es una pérdida de dinero para la empresa. Entonces es mejor invertir en medidas de protección colectivas, en medidas de protección preventivas, en una buena gestión de riesgos, teniendo capacitaciones, teniendo pausas activas, teniendo sistemas de mejora continua. Nosotros llegamos a esa calidad global, que tu producto esté en condiciones óptimas y tu personal también. Porque otro aspecto de estos costos escondidos son, ¿cuánto te cuesta un personal que es nuevo y empieza? Y se renuncia por malas condiciones laborales luego de 3 años. Ese personal ya vuela en lo que está haciendo. Y contratar uno nuevo y comenzar de cero es un costo escondido, porque una persona nueva no va a trabajar al ritmo de una persona que ya está hace tiempo y que conoce el trabajo. Entonces son todos estos costos los que compensan esa prevención, esa protección y todos los esfuerzos que hacen las empresas porque el empleado tenga esas condiciones seguras y tenga esas condiciones dignas de trabajo y se sienta cómodo y seguro para poder realizar su actividad laboral. Creo que se me quedó colgado. Ahí está. ¿Cómo están, Brenda? ¿No tienen ninguna pregunta hasta acá? Súper bien estamos, profe. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Algunos conceptos básicos para hablar sobre salud laboral que hay que conocer son qué es peligro, qué es riesgo, qué es accidente y qué es enfermedad profesional.
¿Qué es el peligro? Es lo que se denomina el factor de riesgo. Es una condición inherente a la materia. Puede ser física, química, biológica, ergonómica o psicológica. Y que estas condiciones inherentes a la materia tienen un potencial de causar daño. Son condiciones, como ya les dije, propias e inherentes a la materia. Acá les puse un cartelito donde está lo que es obligación, que sí o sí, por ejemplo, tenemos que usar equipo de protección personal en ciertos sectores, va en azul. Lo que es una prohibición va en rojo. Lo que representa un peligro va en amarillo. Y lo que tenga que ver con señales de emergencia van en verde. ¿Qué es un riesgo? El riesgo es un factor estimable, ya que combina la probabilidad que ocurra un evento por las consecuencias derivadas. Tiene una fórmula que es la probabilidad de que ocurra ese evento por las consecuencias. De esto hablamos mucho en el curso anterior y está en la plataforma. Entonces pueden entrar a mirar porque tiene toda una matriz de cálculo. Entonces, este riesgo, que es una combinación de la probabilidad que ocurra un evento por las consecuencias que puedan derivar, da como resultado un riesgo trivial que necesita pocas medidas correctoras y bajos recursos, un riesgo tolerable que necesita medidas correctoras y un riesgo intolerable, el cual no se puede empezar ninguna actividad porque representa un riesgo para la salud humana. Los tipos de riesgo pueden ser físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Los riesgos más visibles son físico, químico y biológico a simple vista. Rápido uno se da cuenta. Pero se dice que los riesgos ergonómicos y psicosociales son los que son riesgos silenciosos, los que no están a simple vista, pero tenemos que ser capaz de identificar. Un accidente, ¿qué es un accidente? Es un evento no deseado que causa un daño a la persona o al bien, produciendo una incapacidad temporal o permanente. Una enfermedad profesional es aquella contraída a corto o a largo plazo como consecuencia de una actividad laboral que realizamos. Entonces les puse un dibujo sobre los ciertos tipos de riesgos. Los primeros que se encuentran arriba serían riesgos ergonómicos, que son más silenciosos. ¿Por qué? Porque te duele durante tu horario laboral y después pasa. Pero haciendo eso a lo largo de cierto tiempo, sí o sí vamos a tener una consecuencia para nuestra salud. Ese dolor ya va a ocasionar molestias fuera de nuestra actividad laboral y puede desencadenar diferentes enfermedades. La exposición a riesgos laborales y exposición a condiciones inseguras. Bueno, primero vamos con riesgos laborales. Estar expuesto a los riesgos laborales, sean estos químicos, físicos, biológicos, ergonómicos o psicosociales, pueden causar diferentes enfermedades profesionales. Es muy importante para las personas que están en actividad laboral conocer el trabajo que realizan. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en esas 8 horas laborales, en esas 9 horas laborales? Porque sea una actividad sedentaria, que vos estás frente a la computadora trabajando, sea una actividad que implique un esfuerzo de estibación de mercaderías, sea una actividad en donde vos estés en contacto con químicos o con factores biológicos que puedan afectar la salud, todos ellos pueden conllevar a un tipo de enfermedad si no se hace una correcta gestión. Por eso es importante que cada uno de nosotros conozcamos la naturaleza de nuestro trabajo. Las consecuencias pueden ser a corto plazo o a largo plazo. Es muy importante que conociendo nuestros puestos de trabajo nosotros nos capacitemos, no solo en hacer bien nuestro trabajo, sino también en cuidar nuestra salud. Que usemos los equipos de protección personal que nos dan, que hagamos las pausas activas y
las buenas prácticas de gestión son fundamentales para tener esa calidad de vida y calidad de trabajo. Entonces, todos los riesgos pueden ser reducidos, protegiendo así la salud de los trabajadores. Pueden ser reducidos con equipos de protección personal, pueden ser reducidos con equipos de protección colectiva y pueden ser reducidos con un buen sistema de gestión de riesgos. Bueno, en esta serie de láminas les puse los diferentes tipos de riesgos y las enfermedades que pueden causar. Entonces vamos a comenzar con los riesgos físicos, que son generados por las alteraciones del ambiente en el lugar de trabajo. Pueden ser ruidos a más de 85 decibeles por 8 horas, ya se considera un riesgo y se tiene que usar equipo de protección personal. ¿Dónde está esta información? En el decreto 14.390, que es de libre descarga. Ustedes pueden poner en Google el decreto 14.390 y les va a aparecer, están todos los tipos de riesgo, están las medidas de protección. Después tenemos riesgos por vibraciones, riesgos por iluminación. Una actividad laboral en ese mismo decreto detalla: nosotros hacemos un tipo de trabajo y para ese tipo de trabajo tiene que haber una cantidad necesaria de luxes, que es la forma en la cual se mide la luz en un ambiente laboral. Temperaturas extremas, sean inferiores o superiores, se llama estrés térmico. Después tenemos las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Las radiaciones ionizantes son las más peligrosas porque producen un cambio en la forma de nuestra célula y generalmente las transforma en buenas a malignas, lo cual a lo largo del tiempo puede desencadenar en una enfermedad. Y las radiaciones no ionizantes, al estar expuestos a ellas por un periodo de tiempo, pueden causar quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Bueno, este tipo de riesgo es muy visible y muy fácil de identificar. Sus consecuencias pueden ser a largo o a corto plazo. Pueden ser cortes, quemaduras, fracturas, pérdida de audición, síndrome del túnel carpiano, desórdenes del sistema músculo-esquelético y en algunos casos puede llegar a causar la muerte. Bueno, hablemos ahora de los riesgos químicos. Los agentes químicos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Se pueden presentar en forma de materia prima, productos terminados o reactivos. Los trabajadores deben estar en conocimiento del tipo de químico que manipulan y cuáles son los cuidados que se ha de tener en cuenta para manipular estos insumos. Estos datos normalmente se pide que estén en una ficha de datos de seguridad. Cada reactivo, cada materia prima tiene una ficha de datos. Entonces, eso normalmente está disponible, sea en una sala de reactivos o sea en un depósito de materia prima visible para que el trabajador se pueda informar sobre ellos. Los químicos gaseosos, por ejemplo, normalmente se les pone perfumantes porque los gases son inoloros, incoloros y pueden causar una asfixia, pueden causar un incendio. Entonces, por esta razón, la mayor parte de los agentes químicos gaseosos que pueden representar un riesgo para nuestra salud están perfumados con olores característicos y fuertes para que nosotros notemos la presencia de ese gas, que es el más invisible de los riesgos químicos. Entonces, como medida de seguridad, los gases están perfumados químicamente. Este tipo de riesgo, como les mencioné, es muy visible, tiene consecuencias a largo y a corto plazo, como que intoxicaciones, dermatitis por contacto, asfixias, alergias, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer y puede llegar a causar la muerte. El riesgo biológico.
que este año se puso súper de moda con el coronavirus, son agentes biológicos con capacidad infecciosa. Ellos pueden ser virus, bacterias, parásitos, hongos, esporas, toxinas, cultivos celulares. Algunos de ellos, por ejemplo, las aflatoxinas, nosotros no eliminamos. Ellos se acumulan en nuestro cuerpo, no es como un alimento o como alguna otra cosa que introducimos en nuestro cuerpo y tomando agua y al cabo de un tiempo eso se elimina. No, ellos se acumulan en nuestros tejidos y a largo plazo pueden cambiar la estructura de nuestras células convirtiéndolas a malignas. Entonces, ese es un riesgo escondido que está presente también en nuestros pueblos. Este riesgo está presente en realidad en todo, está presente desde las cosas que vos compras en el súper, está presente en el lugar de trabajo, en lo que comes. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué es lo que nosotros consumimos, de dónde estamos comprando, para no tener una intoxicación por este tipo de agentes. Es muy importante la higiene y conocer el origen y la calidad del producto que estamos consumiendo. Bueno, para que ese contacto se produzca debe existir una vía de transmisión para que el agente ingrese en nuestro cuerpo o esté en contacto con nuestros órganos o sistema donde el agente puede causar un daño. Este tipo de riesgo va siendo ya menos visible. Las consecuencias también pueden ser a largo o a corto plazo. ¿Qué nos puede causar los agentes biológicos? Fiebre, diarrea, vómitos, malestares corporales. Nos podemos contagiar de hepatitis, sida, tuberculosis, zoonosis o tétanos. Por ejemplo, hay un caso que sirve como ejemplo y que fue muy difundido en las redes, que es el caso de la brucelosis, que se contagió a los seres humanos de las cabras que tenían este agente. Entonces, siempre es importante, antes de manipular cualquier cuestión en el trabajo, informarnos de qué exactamente es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuáles son los medios de protección que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que evitar hacer cuando estamos en contacto con ese agente? Entonces, todos esos pequeños tips y esa información, la información es poder y es poder tener una vida con una calidad al 100%. Entonces es muy importante conocer sobre el trabajo que estamos haciendo. A partir de acá, los riesgos comienzan a ser menos visibles, que son los biológicos, ergonómicos y psicosociales. Bueno, ahora les voy a pasar a contar un poquito sobre los riesgos ergonómicos. Están producidos generalmente por la adopción de posturas forzadas, la realización de movimientos repetitivos, por la manipulación manual de cargas y por la aplicación de fuerzas durante la jornada laboral. Bueno, esta ley existe para Paraguay, existe para Brasil, existe para Mercosur, para Estados Unidos, para la Unión Europea, para China también. La diferencia que hay es abismal, abismal. O sea, en Paraguay nosotros podemos manipular cargas, hombres, hasta 25 kilos se puede manipular. Sin embargo, en Brasil disminuye a 8 kilos. En Unión Europea hasta 2 kilos. O sea, cada país tiene diferentes reglamentaciones para este punto. Es una discusión a nivel mundial sobre cuántos kilos puede transportar una persona a lo largo de X metros. También es una discusión sobre las medidas de protección. Si la persona que está transportando ese kilo va a usar unas fajas especiales para no lastimar la columna o directamente ayudamos con un equipo de carga mecánica. Entonces, estas son discusiones que se dan a nivel mundial y qué está bien y qué está mal
tenemos que adecuarnos a nuestra ley, a la ley paraguaya. ¿Dónde encontramos información sobre esto? En el decreto 14.390 está bien específico. Después también tenemos el código sanitario y el código laboral. En todos estos lugares nosotros vamos a ir encontrando un poquito de información sobre este punto que le estoy hablando en específico. Bueno, estas lesiones aparecen de forma lenta y paulatina. En un principio parecen inofensivas y el dolor solo se da, el dolor y el cansancio solo se da durante las horas de trabajo. Y estos síntomas desaparecen fuera del mismo, pero a lo largo del tiempo, con estas mismas condiciones, ese dolor y ese cansancio ya no desaparecen luego de terminar nuestra jornada laboral. Y es ahí en donde se convierte en una enfermedad profesional. Este tipo de riesgo no es visible y sus consecuencias pueden ser a largo o a corto plazo, como lesiones de tipo inflamatorio o degenerativa de los músculos, tendones, articulaciones. Normalmente se da en el cuello, la espalda, las muñecas, las manos. También se puede presentar en forma de hernias, lumbalgia, tendinitis, entre otros. ¿Qué se recomienda? Riesgo ergonómico sufre cualquier persona que está en edad laboral. Para las personas que están mucho tiempo sentadas se recomiendan las pausas activas. ¿Qué son pausas activas? Levantarte 5 minutos y hacer una serie de ejercicios de acuerdo a la actividad que estás realizando. Por ejemplo, si estás trabajando en oficina con un mouse, hacer ejercicio de las muñecas, por ejemplo, del cuello. Y así se van dando una serie de ejercicios para el tipo de trabajo que uno va realizando, que son los trabajos de tipo sedentarios. Entonces, eso se llama pausa activa. Para los otros tipos de trabajo, que son más esfuerzos físicos, existen ciertos periodos de descanso que el empleado tiene que cumplir para ciertas temperaturas, porque un trabajo forzado no puede ser realizado por mucho tiempo en las condiciones de temperatura de Paraguay. ¿Dónde está esta información? En el decreto 14.390. Y el último riesgo del que le voy a hablar hoy es el riesgo psicosocial. Este es el menos visible de todos. Los riesgos psicosociales perjudican la salud de los trabajadores, causando estrés y a lo largo de plazo enfermedades que son consecuencias de malas condiciones de trabajo, concretamente de una deficiente organización del trabajo. ¿Cómo se presenta? Se presenta como estrés, como acoso, como exceso de exigencia, malestar físico y psíquico son algunos de ellos. Entonces, ¿qué les puedo decir de los riesgos psicosociales? ¿Por qué dice que se da por una mala condición de trabajo? Porque los riesgos psicosociales pueden ser minimizados con una buena organización, con un trabajo bien pensado, no con un trabajo que vos te vas y te dicen, hace tal cosa o hace tal cosa y termina eso, bueno, y ahora hace esto. Eso es un trabajo que no está bien organizado. Lo ideal es que nosotros por día tengamos una ruta de trabajo, saber exactamente qué es lo que vamos a hacer en esas 8 a 9 horas laborales. Entonces, este riesgo psicosocial también se da entre pares, como el bullying laboral, también se da de superiores a mandos medios, por ejemplo. O sea, se puede dar en cualquier estrato de la vida laboral. Se presenta como acoso, se presenta como este bullying que se le hace al compañero de trabajo y no sabemos cómo le puede estar afectando a esa persona esa manipulación o ¿cómo se dice? Ese ambiente laboral tóxico o nocivo. Entonces,
¿Qué enfermedades podemos tener a largo o a corto plazo? Enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas, musculoesqueléticas y mentales. O sea, no es solamente el estrés, sino que se somatiza a eso. Por ejemplo, la dermatitis se da por un pico de estrés, entonces te comienzan a salir unas alergias y te comienza a picar todo y el doctor te dice, bueno, mi hija, tranquilízate, tomale un antialérgico, pero no existe una causa identificable todavía para una dermatitis. Después están las enfermedades inmunitarias, las que tu propio cuerpo se ataca a sí mismo. Y actualmente existen fuertes estudios médicos de las universidades más reconocidas del mundo que nos dicen que estas enfermedades se originan luego de un pico de estrés. Entonces nuestro cuerpo responde de alguna manera a ese estrés laboral y puede ocasionar, como ya les dije, todo tipo de enfermedades. Y eso es lo más nuevo y lo más actual que se sabe sobre la parte de riesgos psicosociales. Bueno, ahora que les terminé de contar todo lo que tenía que ver con la parte de riesgo, no sé, Brenda, si hay alguna pregunta o cómo están. Sí, la primera es, ¿con qué se puede vivir? Brenda, te escucho súper despacito. A ver, ahí. Voy a dejar de compartir un ratito y voy a ir al chat. A ver. Denme unos minutitos. Acá Te voy a estoy enviar. viendo. Ahora te estoy escuchando mejor. Sí, yo soy Raquel. Buenas tardes a todos. Sí, la pregunta dice, ¿con qué se puede medir la cantidad de luz? La cantidad de luz se mide con luxes y es un equipo especial que se compra. También hay ciertas aplicaciones que se pueden descargar en el teléfono que miden bastante bien, tienen un error de más o menos 10 que se suelen usar también para cotejar el equipo que se compra. Es un luxímetro, mide la cantidad de luz, o sea, la luz se mide en luxes, que es su unidad de medida, así como centímetros, metros, litros, la luz, luxes. Y para eso existe un equipo especial. Y también se puede descargar una aplicación en el teléfono. Existen y funcionan, según lo que yo he visto, más o menos con un 10% de diferencia. Gracias. Otra pregunta. Profe, ¿los ingenieros tienen algún tipo de seguro por estar expuestos a estos tipos de peligros? Como por ejemplo perder una parte del cuerpo o un accidente en horas laborales. Ok, bueno, todos los trabajadores que tengan IPS tienen una remuneración, o sea, tienen cubierto esa parte, pero no una remuneración. Existe una remuneración que es por trabajo, me estoy olvidando el nombre, perdón, por trabajo insalubre. Pero para conseguir ese título, que tu trabajo sea insalubre, es súper mega difícil. ¿Por qué? Porque te dicen que vos tenés equipos de protección personal, que vos tenés equipos de protección colectiva, que vos estás capacitado. Entonces, sumando todos estos factores, no es un trabajo insalubre. Si bien creo que hay 2 o 3 trabajos en Paraguay que son considerados insalubres, sí pagan más. Pero volviendo de nuevo a la pregunta, perder una parte del cuerpo sería una incapacidad y IPS te paga para toda la vida esa incapacidad. Lo mismo para una incapacidad permanente. Pero un accidente en sí, por ejemplo, un caso que pasó en una empresa donde yo trabajaba es un equipo, una maquinaria muy pesada. Estoy hablando de, de 500 kilos, ponele. Se estaba tratando de subir a un segundo piso y una de las piolas no estaba bien asegurada y el equipo
cayó de un lado por la pierna de este compañero. ¿Qué le cubre IPS? Absolutamente todas las cirugías, absolutamente toda la recuperación. El muchacho no perdió la pierna, camina bien, ya juega fútbol otra vez, ya está bien, pero luego de 10 cirugías. Y IPS le cubrió las 10 cirugías. Pero no te pagan un plus, no te pagan un extra. Ahora, si vos perdés la pierna o perdés el brazo, sí te pagan por incapacidad laboral. Pero lo que no estoy segura, y no les quiero mentir, es si vos podés tener otro trabajo, tipo IPS te paga tu incapacidad permanente y vos trabajás en otro lado y también aportás a IPS. Esa información podemos buscar y les estamos pasando a través de la página porque eso sí no sabría. Pero creo que ahí queda respondida la pregunta. Veo que hay otra pregunta. Sí, otra consulta. ¿Existe alguna empresa que mida o tenga la máquina? Sí, Pregunta Tamara. existen. Existen las empresas que tengan una cantidad X de empleados deben de tener porque deben presentar para las auditorías del ministerio. Normalmente las empresas que son grandes tienen un departamento de seguridad industrial y ellos tienen todos los equipos para poder medir, sea la luz, sean los gases, sean el ruido. Existen equipos y se trae acá en Paraguay y se hace. Sí, existe. Bueno, voy con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si un trabajador está en periodo de prueba y ocurre un accidente, el cual le hace perder un miembro de su cuerpo y en el contrato no hay IPS? Híjole, terrible. Bueno, ahí tenemos que recurrir al contrato colectivo. O sea, vos estás en periodo de prueba y firmás un contrato con la empresa. Si bien todavía no tenés IPS, ahí lo que te puede llegar a cubrir es un contrato colectivo, en donde la empresa se hace responsable de tu salud durante tus horas laborales. Ahora, si estamos hablando de una empresa más pequeña, ya vas a depender de la buena voluntad del patrón. Básicamente, lastimosamente, esas son las dos opciones que yo conozco que tenemos en Paraguay. Bueno, si no hay más preguntas, voy de nuevo a la presentación. Ya nos falta poquitito para terminar. Bueno, vamos a control de ambiente, leyes, normativas y equipos de protección. Vamos a eliminar esto. Uy. Un ratito. Acá está. Ahí está. Gracias. Bueno, les quiero hablar un poco sobre las leyes que tienen que conocer. Yo sé que realmente pueden llegar a resultar un poco aburridos leer sobre leyes, pero les juro que es súper importante y les va a reayudar el día de mañana en su vida laboral. Tenemos que conocer la Constitución Nacional Paraguaya. En ella se tratan nuestros derechos y nuestras obligaciones. Luego tenemos el Código Sanitario, la Ley 836/80, que regula las funciones del Estado en lo relativo al cuidado de esa salud laboral que nos garantiza el Código Laboral, que es la Ley 213/96. En esta ley, por ejemplo, se encuentran todo lo que tenga que ver con vacaciones, aguinaldos, periodos de tiempo de trabajo, horas extra. Hay mucha información muy interesante en el Código Laboral. Luego tenemos el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, que es lo que les estaba contando, que es el 14.390/92. Ahí nos habla, está súper detallado. El documento se hizo en el 92, pero está súper bien elaborado y ahora se complementa mucho con el que es sistema de gestión de riesgo, que es la ley nueva que salió, que es la 5804,
que me olvidé de ponerle en esta presentación, pero ya les estoy contando, que es la 5804 y es gestión de riesgo. Y es una ley que se hizo en base a las ISO, o sea, súper actualizado está. Después tenemos el decreto 1860/50, que es la creación del Instituto de Previsión Social, o sea, que nos cubre el IPS. Entonces, estas son nuestras leyes y son las cosas que tenemos que ir conociendo de a poquititos, o cuando tengamos una duda sobre nuestra condición laboral o qué tenemos que hacer, recurrimos a estos documentos legales. Todos son de libre descarga, todos están en las redes, ustedes pueden acceder a eso. Bueno, ¿qué es el control de ambiente? Bueno, se efectúa mediante una correcta gestión de riesgo, identificando sector por sector los peligros a los que están expuestos los trabajadores. Estos controles pueden ser medidas de acción correctivas, disminuyendo el riesgo en el foco, o mediante medidas de protección colectivas, utilizando equipamientos que resguarden a un sector. Además, pueden ser medidas de protección personales, menor carga horaria para evitar la exposición prolongada y repetitiva. Entonces, el control de ambiente es, como la salud laboral lo dice, es una multidisciplinariedad. ¿Por qué? Porque no podemos hacer una sola acción o abarcar una sola arista y esperar que todo se solucione. No, hay que trabajar en conjunto con todos los sectores. Por ejemplo, acciones correctivas. Las acciones correctivas normalmente no cuestan mucho dinero, porque es como decir, pongo en orden esto y desde ahora en adelante lo vamos a hacer así. Por ejemplo, una mala organización de trabajo. Mediante una acción correctiva nosotros podemos tener un plan de trabajo de 9 horas, donde hay muchas empresas que hacen, por ejemplo, evaluaciones. Yo te doy XXX trabajo, qué sé yo, a 6 personas, y vemos y hacemos un promedio de cuánto tiempo le toma a esa persona, a esas personas, realizar esa actividad. Entonces, en base a esos tiempos tomados, se van calculando cuántas actividades yo les puedo dar al día a mi empleado. Se hacen en las empresas. Entonces, eso puede ser una medida de acción correctiva, que más que darle un montón de trabajo a mi empleado porque le veo hablando. Y si el chico puede hacer su trabajo hablando y lo puede hacer bien, yo desde mi perspectiva no veo por qué darle más trabajo. Entonces, después también hay un típico de las industrias, típico de ciertos lugares de trabajo, es que vos, mamita, haces súper bien tu trabajo, entonces por eso te voy a dar 2 actividades más. Mientras tu otro compañero que no hace bien está sentado ahí, ¿verdad? Porque el angano hace bien y no sabe hacer. Entonces, ese tipo de acciones son las que nosotros corregimos con acciones correctivas, dando un plan de trabajo, porque eso a la larga va a terminar en una pelea, va a terminar en un malentendido y va a crear ese ambiente de laboral tóxico, que es un riesgo psicosocial. ¿Y qué va a causar eso? Un rendimiento más bajo. Disminuir el riesgo en su foco, sea mediante medidas de protección colectivas o mediante medidas de protección personales. Y así vamos confluyendo varias ciencias para lograr ese control de ambiente. Bueno, acá les puse unas imágenes sobre medidas de protección colectivas. Esto es para trabajo, por ejemplo, en altura, en edificios, que se suelen poner las redes, porque los trabajos civiles o en edificios quieren tener, o a lo largo de la historia se ha demostrado que muchas personas caen y mueren. Entonces, ¿por qué se hizo esto? Justamente para evitar ese desenlace. Son redes de protección y se consideran medidas de protección colectivas. Luego tenemos pantallas acústicas. Por ejemplo, existen ciudades en donde las carreteras están muy pegadas a la ciudad. Entonces, esa ciudad
está normalmente trabajando, qué sé yo, a 100, a 110 decibeles, siendo que el 85 decibeles es un ruido normal que nuestro oído puede aguantar a lo largo del tiempo. Y lo mismo se aplica a las industrias. Una máquina que produzca mucho ruido, hay que encerrarla en paneles acústicos si es posible. Reducir la cantidad de personal que entra a ese sector. Reducir la cantidad de horas que ese trabajador está ahí. Y por último, darle un equipo de protección que sea adecuado a los decibeles al que está expuesto ese trabajador. Estas son cortinas de agua. ¿Dónde se usa esto, por ejemplo? En la industria nacional del cemento, el que está en Villeta. ¿Para qué se usa? Para disminuir el polvo que llega a la ciudad. Porque ese polvo puede causar para los que viven ahí y para los que trabajan ahí una serie de desórdenes en los pulmones que puede llevar a una enfermedad crónica. Entonces, como una medida de protección, se pone una cortina de agua para que ese polvo generado no llegue con tanta intensidad a la ciudad. Y eso es todo por hoy. Voy a ir de nuevo a la pantalla a ver si hay más preguntas. Profe, ahora sí me escuchas mejor. Sí, ahora te escucho mejor, Brenda. Ay, qué suerte, yo pensé que era algún problema de mi celular. No, no, no. Bueno, creo que ya no hay ninguna pregunta de los compañeros, pero sí veo que están muy felices porque incluso ya están agradeciendo por el webinar tan importante. Ok, yo muy agradecida a ustedes por su tiempo y por escuchar ciertas cosas que normalmente nosotros no tenemos en cuenta cuando estamos en el trabajo y le restamos importancia. Entonces, desde mi perspectiva, es muy, muy importante que todos los que trabajamos en ciertos sectores conozcamos nuestro trabajo y nos informemos para tener una calidad de vida a largo plazo. Así mismo, profe. Muchísimas gracias desde IAS. Te damos las gracias por habernos brindado de tu tiempo para llevar también a cabo este excelente webinar sobre salud ocupacional y su importancia en las industrias. Así también Gracias a ustedes. a los compañeros que estuvieron haciendo sus preguntas, realizando sus consultas y escuchando atentamente, participando muy activamente del webinar. De mi Muchas parte, gracias a ustedes. y fue un gusto acompañarles en esta tarde-noche. No olviden que en el formulario que ahora la compañera facilitó en el chat, deben llenarlo para poder recibir sus respectivos certificados de participación. Y esperamos volver a organizar próximos webinars contigo, profe, y con otros profesionales también, colegas tuyos, que sabemos que van a poder brindarnos mucho conocimiento también en nuestro proceso de educarnos. Claro que sí, estamos a las órdenes para lo que necesiten. Muchísimas gracias, profe. Gracias, compañeros. Una vez que firmen todo, que puedan llenar todo el formulario, pueden ir saliendo. Hasta luego.